lo que me gustó de este libro es que tiene esos 3 puntos de vista. Entonces tienes como consejos del psicoterapeuta, consejos de una coach que va más enfocada a la acción y consejos de un estudiante de psicología que tal vez tiene como todavía esa parte más fresca, o también un poco, también hay diferencia entre género, entre los 3, y diferencia en edades. Entonces creo que es un libro que tiene bastante alcance en cuanto a si tú eres alguien mayor, si eres alguien adolescente, si eres mujer, si eres hombre, como que te aborda a todos. Eso me gustó mucho. Y esa parte de tips súper prácticos. Ellos tienen un lema de somos el club de los imperfectos, y hablan mucho como de, más que de uno ser imperfecto, porque pues por naturaleza uno está en su capacidad plena, ¿no? Pero más en ese tono de, si no te sale bien a la primera no pasa nada, sigue intentándolo. Sí. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina, la mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy, felices de seguir aprendiendo al lado de quien se dedica a estudiar, lo hace por hobby, lo hace por educación, lo hace porque esa es su pasión, porque luego le gusta compartir con otros esas enseñanzas que vienen en los maestros llamados libros. Está con nosotros nuevamente en el estudio Anita Aldana. Ella es autora de My Reading Journal, es promotora de la lectura y creadora del espacio 30 libros para leer más y mejor. Y hoy vamos a hablar con Anita sobre el tema libros para gestionar nuestras emociones. Si es de los que les da pereza leer el libro, oiga la síntesis que nos va a dar Anita, porque a veces es eso donde dice uno, ahí va a ser el clic y usted va a decir, me interesa. Tiene información que puede ayudarme por el momento en el que estoy pasando ahorita en mi vida. Así que si quiere aprender, bienvenido, bienvenida. Nosotros estamos listos, esperamos ustedes también. Empezamos. Anita, qué alegre tenerte nuevamente en casa. Hola, y ver Carolina, que hoy traes 4 libros. ¿Cuántos lees tú al mes? Bueno, hoy traje 4 porque no me cabían más en la maleta. No, pero ¿cuántos lees al mes? Bueno, ahora estoy leyendo 4, entre 4 y 6 al mes. Menos. Eso es, ¿Cuánto leías lo antes? menos es 4. Antes, 1 cada 2 meses. Ok. Y, o sea, ha sido de años de ir evolucionando. El año pasado cerré con 60 libros en el año. Ok. Y bueno, yo creo que también es de fluir más que el número, es como de encontrar lo que tú decías, como este libro que lo necesitas leer y vas encontrando más y sientes que se te acaba el tiempo y quieres encontrar todo ese, o sea, todo ese aprendizaje y no perdértelo. Cuando lees a un autor que te cautiva, buscas su página, le sigues en sus redes sociales, ¿sí? Sí. ¿Sabes que hay un dato bien interesante que leí en un libro que se llama No me estás escuchando? Que habla ¿Así se de llama? Así se llama. Okay. Yo dije, pero si estoy ¿Por qué me poniendo estás atención. regañando? No, este libro hablaba de nosotros los lectores, cómo utilizamos muchas veces la voz del mismo, nosotros los lectores utilizamos la voz del autor cuando estamos leyendo, y si le conocemos, por ejemplo, si yo te conozco y leo tu libro, esa ya subvocalización, que yo tengo esa vocecita que está ahí en el fondo leyendo en voz alta, si conozco tu voz, le pongo esa voz. Ok. Y creamos voces en nuestra cabeza conforme vamos leyendo. Entonces creo que conocer a los autores en sus redes, cómo se ven, cómo se escuchan, cómo actúan, le da una personalidad también a tu lectura. Lo sientes más cercano. Ok. Bueno, pues hoy traes 4 de ellos. ¿Con cuál quieres empezar? Bueno, hoy quería empezar compartiéndoles, antes que nada, gracias por la invitación, No, que siempre me bienvenida. gusta platicar Esta es tu contigo, casa. y de libros, pues, qué más, qué mejor. El primero es este, que es Emociones expresadas, emociones superadas, es de una psicóloga catalana, Ciara Molina. Es una psicóloga que se volvió muy popular en redes sociales por el contenido que empezó a divulgar. Creo que al inicio empezó mucho con jóvenes, y luego pues empezó a escribir libros. Ya tiene 4 libros escritos, no solo de gestión emocional, sino incluso de sexualidad y de otros temas. Pero este me gustó mucho, de hecho lo vamos a leer pronto en el club, porque habla, creo que un tema que también tú has tocado, el tema de la biodescodificación, la somatización más que todo, Ok. cómo ella tira un dato de cómo el 70% de nuestras enfermedades están ligadas a emociones.
como han hecho como mucha investigación al ver incluso alergias, dolores musculares, cualquier tema, pues cómo está relacionado a algo que tú no has trabajado, que tú no has expresado, que tú no has liberado. Entonces habla de técnicas, herramientas, de cómo puedes expresarlo, no solo a través de la palabra en sí misma, sino a través de gestos, a través de ciertas acciones de abrazos, a través de llanto, a través de risa, dependiendo qué emoción es la que necesitas trabajar. Entonces me gustó mucho porque creo que es educativo en cuanto a gestión emocional para alguien que está empezando a relacionarse con el tema, aunque creo que hoy con redes sociales hay muchísimo para enterarte. También creo que tiene una propuesta interesante sobre cómo podríamos llevar este tema a la escuela también, ¿no? A los colegios, a la educación, y cómo también podríamos integrar esa educación emocional a un sistema educativo. Esa parte, aunque no está a profundidad desarrollada, pues me gustó también ese aporte que hace en el libro. Yo he soñado toda mi vida con que en kinder deberían de darnos a nivel de juego todo lo que es la identificación de las emociones sin clasificarlas como positivas o negativas, sino que están inherentes a ti y que dependiendo de lo que las va a disparar, vas a vivir y cuáles son sus sensaciones, y tu cuerpo cómo se pone, y que no es malo, o sea, y que entonces eso te lleva a reaccionar de una forma o de otra, y cómo las puedes gestionar, porque como no nos lo enseñan, aprendemos a ignorarlas, aprendemos a rechazarlas, aprendemos a minimizarlas, a decir no es para tanto y te estás muriendo por dentro. Total. Y lo peor en nuestro analfabetismo emocional es que ni siquiera las podemos identificar. Sí, ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? Sabes que ahorita se me vino a la mente una serie en Netflix que es de una abogada que tiene autismo. No, ahorita se me la empecé a ver. Es que es Vi maravillosa. un capítulo y me dice mi marido, ya vas a empezar con otra serie, Carolina. Tengo que Súper buscarla. recomendada, por favor. ¿Cómo, ¿te recordás del nombre? Una abogada extraordinaria, creo que se llama. Okay. Y es, si no estoy mal, es coreana, si no me estoy sí. equivocando. Pero algo que me encantó es que hay una escena donde ella está tratando de decir cómo se siente y no encuentra la palabra para describir realmente lo que estaba sintiendo. Y lo que me llamó la atención de esa escena es cómo a veces las palabras en sí, o sea, los nombres de las emociones, a veces se nos pueden quedar cortos y no tiene, o puedes confundir, no sé, miedo con tal vez incertidumbre o tal vez amor con otro, ¿sabes? Como que se nos pueden confundir porque no tenemos ese léxico y ese dominio verbal, es lingüístico para ponerle nombre a lo que en verdad sentimos y quizás ni siquiera haya una palabra y necesitamos indagar más para entender realmente lo que sentimos. Me encantó esa escena, pues complementó a lo que hablamos y algo que tú decías ahorita del juego en kinder y esto. Esta autora, de hecho, va a estar en Guatemala con nosotros en un retiro que vamos a hacer, que están invitados, por cierto, pero ella hablaba de un método de cómo vamos a vivir este retiro con ella, ¿no? Y el aprendizaje. Y me llamó mucho la atención que mencionaba el tema diversión. Ella decía, sin diversión, sin algo lúdico, no podemos aprender, no podemos gestionarlo. Y los niños son los reyes de lo lúdico. Y nosotros también, ¿sabes? Pero es que ya no, si es que tú sos el niño. Exacto. Solo que uno se cree, ya te crees separada de la Anita Aldana chiquita. O sea, sos la misma, con otro conocimiento, con otras habilidades, con otras, qué sé yo, agregarle a tu equipaje un montón de cosas. Pero ella sigue dentro de ti. Total. Pero dice que no dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Totalmente. Totalmente, yo creo que es una parte de no tomárnoslo tan en serio, más bien educarnos, leer un poco. O sea, creo que es un libro directamente al tema que estamos hablando de gestión emocional, cuáles son las emociones, conocerlas, cómo se muestran, cómo las podemos gestionar, qué técnicas, cómo se pueden ver en nuestro cuerpo, en nuestra salud, como para iniciar. Pero luego hay un viaje mucho más profundo, que de hecho ahí traigo otros libros, pero también hay otro que es como la Biblia de
de inteligencia emocional, que es el de Daniel Goleman, creo que es la que Sí, traía él es anotado. el líder. El padre de la gestión emocional. Y algo que a mí me gustaba mucho de ese libro, que no lo tengo aquí conmigo, pero se llama Inteligencia Emocional. Él habla de cómo es más importante y pone muchos estudios, pruebas que se hicieron en diferentes grupos y a nivel, o sea, un estudio bien hecho, de cómo el coeficiente emocional es mucho más importante que el coeficiente intelectual y cómo puede tener desempeño en venta, en objetivos de venta, en empresas, en puestos de liderazgo. Entonces, si lo extrapolamos como a cualquier área de nuestra vida, generalmente, si tenemos un alto coeficiente emocional, vamos a poder gestionar todos los otros retos que te vengan, intelectual, familiar, intrapersonal. Hay líderes que ya contratan a sus subordinados a través de la aptitud más que de la actitud, más que de la aptitud, porque dice, a alguien con buena actitud yo le puedo enseñar un montón de cosas, pero me viene aquí alguien que sabe mucho de un montón de cosas con una pésima actitud y ahí ni con barreno le meto las cosas. Entonces hay como que nivelar, ¿verdad?, nuestro coeficiente intelectual con nuestro coeficiente emocional, porque personas que se gradúan con honores van a estrellarse a las empresas, al logro de objetivos y todo, por eso mismo, por una inteligencia emocional pobre, por analfabetismo emocional. Y viceversa, porque luego ves personas que tal vez no fueron de las mejores calificaciones y en trabajos, en puestos de liderazgo, en mandos altos, porque tienen esa capacidad de relacionarse, porque tienen esa capacidad de no tomarse quizás algo tan personal. Y yo creo, algo que también quería aportar de este libro es cómo aborda la inteligencia emocional relacionada con el amor propio y la autoestima, ¿verdad? Entonces también se habla de poner tus límites, el gestionar esos no que tienes que dar también para priorizar tu bienestar pues personal sin caer en el egoísmo, ¿verdad? Que también lo habla ahí un poquito, cómo tener ese balance entre cuidarte a ti, seguir priorizando tu bienestar emocional para ya después ir a relacionarte con los demás. Yo creo, se me ocurre pensar que el egoísmo es el amor propio del ego, mientras que el amor real hacia ti, cuando finalmente te logras aceptar como eres, completita, con tu luz y tu sombra, y te aprendes a gestionar tú a ti, ya donde te atreves a llevarle luz a tu sombra, vas descubriendo tu verdadera esencia, Anita, y entonces te das permiso a la vulnerabilidad, te das permiso a tener miedo, que siempre lo vas a tener, pero a tenerlo sin fingir otras cosas, te arriesgas menos, disfrutas más de la vida, tus relaciones se mejoran. O sea, son muchos los beneficios que nos estamos perdiendo por no tener toda esta información. Y que todo lo que sea que seamos hasta el día de hoy, si todavía nos genera erosión en nuestro entorno, se puede modificar. Totalmente. Solo mi perrita que es Shih Tzu, ella nació Shih Tzu y se va a morir Shih Tzu. Pero nosotros los seres humanos sí podemos transformarnos. Totalmente. De hecho, pues este retiro que vamos a hacer con Ciara, de hecho aquí en Tikal, en Guatemala. ¿En qué mes? En julio, también por si alguien se quiere apuntar, es el 27 de julio. Van a ser 4 días dedicados full al crecimiento personal. Y hasta Tikal. Y vamos a Tikal. Por la energía de Por la energía ancestral del lugar, silencio, naturaleza. Y creo que también es romper ese paradigma de que nunca a lo mejor hemos hecho un viaje, una inversión en un viaje que es para trabajar tus emociones, para conocerte a ti, para ver qué necesitas ser expresado, qué necesitas gestionar, qué no has sanado o qué quieres lograr. O sea, hacer una pausa y conectar contigo, porque generalmente también viajamos por placer, viajamos por trabajo, por turismo, en familia, pero muy pocas veces nos damos como esos viajes, yo creo que tú lo has hecho muchísimo, esos viajes de voy a dedicarme a mí, me voy a desconectar para ir a trabajar en mí. Entonces, pues me parece también iniciativas como estas y muchas que hay en el mundo, incluso hay países donde ya están integrándolo a la educación, ya vamos viendo como ese cambio de paradigmas, dándole el lugar que necesita el tema de inteligencia emocional, ¿verdad? A todos los niveles, creo que también a nivel empresarial se empieza a ver ese cambio, a nivel del contenido que consumimos, que de hecho ese es el otro libro que traigo,
Entiende tu mente, es un podcast, es el número 1 en psicología de habla hispana. Y este podcast se volvió muy famoso, tal vez alguien lo ha escuchado, porque pues tiene 3 personas que lo dirigen y tienen 3 puntos de vista distintos. Uno es un psicólogo, un psicoterapeuta, otra es una coach personal y el otro es un estudiante de psicología. Entonces, ¿son españoles? Son españoles, okay. Sí. Y pues el podcast tenía 5 años de existir y después lanzaron este libro el año pasado. Es un libro que está estructurado por capítulos de diferentes habilidades como asertividad, la motivación, la procrastinación, cómo cambiar hábitos, quizás no meramente como este otro en la materia de inteligencia emocional, pero creo que sí hay temas que son los que más están ahí, sí. Pues sí, exacto. Sí, los saboteadores de la mente. Los saboteadores de la mente. Así, como tú lo resumiste. Y lo que me gustó de este libro es que tiene esos 3 puntos de vista. Entonces tienes como consejos del psicoterapeuta, consejos de una coach que va más enfocada a la acción y consejos de un estudiante de psicología que tal vez tiene como todavía esa parte más fresca o también un poco, también hay diferencia entre género, entre los 3 y diferencia en edades. Entonces creo que es un libro que tiene bastante alcance en cuanto a si tú eres alguien mayor, si eres alguien adolescente, si eres mujer, si eres hombre, como que te aborda a todos. Eso me gustó mucho. Y esa parte de tips súper prácticos, ellos tienen un lema de somos el club de los imperfectos y hablan mucho como de, más que de uno ser imperfecto porque pues por naturaleza uno está en su capacidad plena, ¿no? Pero más en ese tono de si no te sale bien a la primera no pasa nada, sigue intentándolo. Si no te sale todo exactamente, los tips o no lo estás gestionando bien o creías que lo gestionabas bien y de repente ya no lo estás gestionando bien, ten paciencia contigo mismo también. Entonces tiene ese tono como compasivo para ser más paciente contigo mismo en el proceso de dominar o al menos mejorar esa inteligencia emocional. Eso fue algo que me gustó. También los capítulos son muy cortitos, un lenguaje muy sencillo, no tan, ¿cómo diríamos? No tan técnico como cuando es escrito por un psicólogo en su totalidad. Entonces creo que este libro pues, puede ser muy, muy fácil de asimilar, de digerir. Y el complemento de los podcasts para quien es más auditivo, pues tiene ese complemento entre el libro y el podcast. Claro, y el podcast de alguna forma va metiendo actualidad. El libro ya fue impreso en una fecha, en un momento de la historia, y ese ya no lo vas a mover, a menos que lo refresques más adelante, le quites algunas cosas y les agregues otras, pero esta es una buena base para que le gusta leer, subrayar y como que estudiar. A mí los libros me encantan para estudiarlos, y el podcast pues para estar en tu día a día. ¿Sabes qué? No lo había pensado, me encanta. ¿Ah, no? Me encanta. A mí se me ocurrió ahorita de... Sí, porque siempre al final, aunque un podcast no se llame tal cual el título, está relacionado, al final todo está interrelacionado y ellos tienen una forma de manejar que es a través de preguntas, que yo creo que lo hablamos alguna vez aquí contigo, de cómo yo empecé a leer por preguntas, tratando de buscar respuestas. Entonces ellos lo que hacen es tomar preguntas de la audiencia, de alguien con algún caso, y pues se les responde desde el punto de vista de las 3 personas que lo lideran, ¿no? Entonces creo que sí, como tú dices, es seguirte actualizando, es un contenido también, si te quedaste con ganas de más, de poder continuar, y más allá del libro, porque a veces también esperamos más libros del mismo autor, y quizás van a tomar más tiempo, o como contigo, ¿no? Hay varios libros ya, pero escuchar en el podcast es continuar, es seguir nutriéndote, pues básicamente. Y te vas a adaptar a la actualidad. Ponerle así como llegó la pandemia, si ellos son de antes de la pandemia, los temas tenían la historia de antes de la pandemia. Con toda esta revolución que generó en el mundo la pandemia, no solo en lo material, sino que en lo mental, la gente que murió por miedo, la gente que su misma tristeza, su soledad, su aislamiento le llevó a bajar sus defensas, los matrimonios que tronaron, o sea, todo eso son como nuevos puntos de actualidad que llevaron a modificar. Justo hoy que venía al gimnasio, venía escuchando un podcast que decían, el efecto, pues dicen, no le des a los niños antes de los 2 años nada electrónico, porque la estimulación es muy grande. Entonces dice, la gente no se ha hecho consciente del daño
que en el efecto que esto va a tener a un futuro a nivel de, como que está alentando más la disociación, como está aumentando más disminuyendo tu capacidad de tolerancia, porque todo es un clic. A mí no sé si te ha pasado, yo una foto física le quiero hacer así, Claro. para para abrirla, pues, para ver mejor. Pero, dice uno, o sea, ya está tan metido el hábito de lo electrónico en ti, que cuando te topas con un mundo donde no está ya te sientes así como que, ya es gacho el mundo, porque no tiene la respuesta tan rápida, pero eso nos llevó a lo desechable, nos llevó a lo light, nos llevó a otro montón de cosas, pero también es parte de la evolución. La idea, Anita, es buscar en nuestra mente un equilibrio de no desperdiciar la tecnología, darle el uso correcto, pero no que sea como mi sustituto como mamá es, deja de joder muchachito y tener mi celular. Yo creo que dijiste la palabra correcta del equilibrio, y justo hay un libro que se llama, se me van ocurriendo libros, Leer es respirar. Ese no lo pasé a la lista, pero Leer es respirar. Y él es un experto en el tema de lectura, se dedicó a investigar pues cuáles eran los beneficios de leer en este mundo digitalizado, y él mismo hablaba de cómo se complementa el leer cosas digitales con leer libros impresos, decía, porque un libro digital o cosas digitales que podemos leer, hasta un periódico digital, no tiene que ser un libro, nos da esa capacidad de procesar más cantidades de información, quizás de un poco más rápida, y por el otro lado tenemos contenido más lento, otro formato. Entonces se complementan, ¿no? No es que compiten, me gustó ese punto de vista porque se complementan, en uno ganas una cosa, en otro, esa parte de equilibrio. Y también decías algo de la tolerancia, ¿no? De que al final vamos perdiendo esa tolerancia. Pero es rápido. Y eso es lo que me encanta de los libros, que de la virtud que más se trabaja, que más se gana por el simple hecho de leer, que ya estamos ganando inteligencia emocional, es la empatía. Porque generamos esa capacidad de poder escuchar lo que está diciendo alguien. Digamos, no escuchar en su sentido literario, ¿verdad? Aquí es leer y en ese sentido escuchar lo que nos está diciendo el autor, de tratar de entender qué es lo que quiso decir, qué me está queriendo transmitir, qué me quiere dejar, y yo empiezo un diálogo, y ahí empieza la lectura activa. Yo empiezo un diálogo con el autor y genero empatía al yo tener esa capacidad de escucha activa, ¿no? Claro. Al estar leyendo. Entonces, simplemente por el hecho de leer, vamos a ir ganando esas aptitudes, ¿no? Que tú decías, esas aptitudes emocionales. No necesariamente tenemos que llegar a leer solo libros de desarrollo personal, porque eso también acabo de estar en un taller, dando un taller de libroterapia, y alguien me decía, es que a mí me da pena agarrar un libro de crecimiento personal, porque ¿qué van a decir las personas si mi libro dice en búsqueda de la felicidad, ¿no? Y mucho estigma, me di cuenta que hay mucho estigma alrededor de los simples títulos. Y a veces tampoco hace falta que solo tengas un libro así o que lo estudies, como tú decías. A veces puede ser hasta una novela que en los personajes uno empieza a diagnosticar, ¿verdad? Ay, este chavo, estos tienen una relación tóxica, este hubiera podido hacer esto y que no sé qué. Vamos generando aprendizaje a veces también con otro tipo de lectura, la lectura de ficción, la lectura que viene de la imaginación, o de biografías, o de otras personas que nos inspiran, de otras personas que tienen mucho para compartir, como tus libros cuando nos has compartido. O erótico. O erótico, si queremos conectar con la sexualidad. Pues mira, exacto. las 50 sombras de Grey. Sí, pues sí. Totalmente, ¿no? O la fantasía como Harry Potter o El Señor de los Anillos y exacto. todo eso, ¿verdad? Entonces es hacia dónde, qué te gusta a ti, busca, pero genera el hábito de la lectura porque va a enriquecerte. No es pérdida de tiempo, no es gasto de dinero, va a enriquecerte. Total. Ok, el siguiente. Bueno, el siguiente se llama La Respuesta Consciente. Ese también lo estuvimos leyendo en el club. Y es un libro que va en torno al liderazgo, pero gestionado, o sea, un liderazgo desde un punto de partida responsable, consciente, por eso se llama La Respuesta Consciente, con más dominio emocional, más presencia. Aquí toda la propuesta es a través del mindfulness, de la meditación, que básicamente es, pues, esa presencia activa en tu rol de líder. Entonces me gustó mucho porque
creo que la inteligencia emocional también no solo es para en tu familia o en tus proyectos personales, sino también en tu área laboral o cualquier parte donde tú tienes ese rol de líder, que a veces en tu propia casa, tú con tus hijos eres una líder, ¿no? Estás marcando pues un ejemplo o coordinas tus recursos en casa, etcétera. Entonces me gustó mucho este libro porque a través de 7 semanas, está estructurado en 7 semanas, para ayudarte a trabajar como todas esas habilidades que hacen a un líder consciente, responsable y con mucha presencia plena. Te da muchos ejercicios, muchos recursos extras, meditaciones. Entonces me gustó mucho el enfoque de liderazgo, de nuevo como muy como el libro de inteligencia emocional, no desde el lado técnico de aptitudes técnicas, sino de esas habilidades blandas, de esa capacidad de escuchar a los demás, esa capacidad de estar presente en lo que estás haciendo, en tus negociaciones, en tus reuniones, en tus discusiones, cómo comunicar de forma más asertiva lo que quieres decir a los demás, que es parte de la inteligencia emocional, ese bienestar emocional dentro de un rol de líder. Uh-huh. Sí, que atrás del líder igual lo que hay es un individuo que está guiando a otros individuos. Entonces, mientras más te conozcas tú a ti y la diferencia que hay entre la variedad de formas de ser que hay, y tú puedas ver al otro por lo que es, no por lo que tú estás asumiendo que debería de ser, te conectan inmediato con él a través del respeto, porque también puedes decir, no, de plano aquí ya quemé todos mis cartuchos, aquí no hay nada que hacer, le hablo, le agradezco y coloco a alguien más, pero no lo haces desde el enojo, desde el ser déspota, desde tu dolor, tu herida, tus frustraciones, tus carencias, sino que lo haces desde un estado consciente, presente, que te lo da el mindfulness. Ese es su fuerte, pues, traerte a lo que sea que hagas, bañarte, comer, cocinar, manejar, leer, trabajar, hazlo, como lo decía la Madre Teresa, ¿verdad? Cuando comas avena, come avena. O sea, no estés pensando que más me estarán preparando unos huevitos o hoy solo avena voy a comer. No, o sea, disfruta de su aroma, de su temperatura, agradécelo, bendícelo. O sea, entra en una relación de alegría y gratitud con la avena. Total. Y punto, si no hay para más, eso es lo que hay, ¿verdad? Sí. En este libro de Borja Vilaseca, Las casualidades no existen. ¿Es el último de él, no? Ahorita está por sacar uno nuevo, pero este sería el anterior. Y él hablaba de, creo que era dúchate cuando te estás duchando, como lo de la avena, ¿no? Y se me decía que es una actividad que generalmente estamos pensando. De hecho, hay gente que sale con todas las ideas de la ducha, ¿no? De ese momento. Pero a veces te cuesta estar presente de, ¿ya me puse el shampoo o no me puse el shampoo? Porque estás en otro tema y cuesta como dejarte sentir, tener esa presencia, y creo que también parte de la inteligencia emocional en el liderazgo, y creo que lo aborda este libro también, es el poder ver a la otra persona como una persona capaz en todas sus, en el gozo de todas sus capacidades. El efecto Pigmalión, ¿verdad? Claro. Y no con el filtro de los prejuicios, con el filtro de lo que tú ya crees o predispones de esa persona, ¿no? Sino tener esa capacidad de ver en las personas que nos rodean, más si estamos en ese puesto de liderazgo, como personas capaces de también lograr un rol, lograr una tarea, lograr un reto. Claro, no somos una máquina, no tenemos un número de serie, somos un individuo y cada uno lleva sus propias emociones. Y eso es una de las capacidades del líder también, el saber dónde poner a cada quien. Cuando tú tenés ese olfato, todo el mundo va, pero caminando a cuando pones a alguien en un lugar donde estás sacando la tarea, pero dice, yo de aquí no soy. Y tampoco tiene el carácter para decir, por miedo a que lo despidan, si manifiesta su incomodidad o malestar, no, aquí me aguanto, pues porque trabajo es trabajo y toca. No. Entonces, como líderes, urge que crezcamos. Totalmente. Para poder guiar a otros. Que ni siquiera es guiar, dice que al líder lo siguen. El ejemplo. Sí, el motivador, ese sí está diciendo, venga mucha, vamos, ese sí va riando, digamos.
En cambio, el líder, él va, pero sabe con qué equipo cuenta, y los demás van detrás de él. Es que el poder del ejemplo al final también. Yo creo que un líder, ese liderazgo se vive, se ve, no necesitas tanto ni siquiera decirlo. Se ve, como tú dices, se sigue por pura voluntad propia, no se impone. Y parte de ver a una persona en coherencia, ¿verdad? Yo creo que eso te inspira, ver a alguien en coherencia, lo que dice, lo que hace, lo que piensa, las decisiones que toma, y eso me gustó también de ese enfoque entre mindfulness, liderazgo, cómo tú puedes ser una muestra viva de lo que crees. Sí, porque vas a inspirar, en congruencia vas a inspirar confianza, vas a inspirar un lugar, seguridad, ¿verdad? Vas a mostrar transparencia, vas a tener tolerancia, o sea, todas las virtudes fluyen al ser coherente, claro. Compromiso en los demás contigo. Generas lealtad. Sí, o sea, no te tengo que tener ni amenazado, ni súper contra que te Exacto. un sueldo así, ¡fua! Y con tal de, por mi miedo a perderte. Si tú no estás bien conmigo, a la primera que te ofrezcan, te vas. Claro. O sea, ahorita me recordaste dos términos. Uno es esto de la renuncia silenciosa, que muchas personas, no sé si fue, la verdad, no estoy tan bien educada, mentiría si diría bien, en si fue producto de la pandemia o qué está sucediendo a raíz de los últimos años de esa renuncia silenciosa donde simplemente hago lo mínimo que tengo que hacer y de ahí no hago nada más. Y también, por otro lado, también se habla de ese salario emocional, que pueda que tú no tengas un salario financiero por las nubes, pero tú tienes un salario emocional rebosante, abundante. Ahí te quedas. Te quedas. No toda la gente se va por el dinero. No te vas a ir siempre por el dinero. O puedes estar después en un lugar súper bien pagado, pero no sientes que hay inteligencia emocional en la gestión de las discusiones, de los desacuerdos, los valores que tiene la compañía, los valores de tu líder. Eso, no, aunque ganes, a lo mejor llegará a un punto donde ya no te llene, porque al final somos seres muchísimo más emocionales que racionales. Y en esa parte salarial, emocional, también hay mucho trabajo todavía que hacer. Así como hablábamos de las escuelas, ¿no? de los colegios, también a nivel empresarial, cómo se está subsidiando ese salario emocional. ¿Qué iniciativas hay detrás para trabajar en eso? ¿Cómo te puede eso aportar en el largo plazo una rentabilidad de mejores equipos de trabajo, que son más creativos, que se potencia la creatividad, que son más colaborativos, que saben resolver conflictos, que tienes menos rotación de personal? Te suma al final. Así es. La balanza se queda... Y tienes que verificarlo para ver que esto es cierto o no, no es nada más, está interesante, pero no lo llevas a la práctica, no te sirve de nada. Me gustó, ahorita que dijiste eso, es que a mí se me prenden las conexiones. Me gustó mucho este libro, también se llama Tu éxito es inevitable, lo acabamos de leer en el club. Es el primer libro de habla hispana que habla sobre la manifestación, pero orientado a mujeres, el enfoque es 100% mujeres. Pero al inicio del libro, ella habla tienes distintas formas de leer un libro. Entonces, uno creyendo que ya lo sabes todo, uno creyendo que no te va a servir para nada, que para ti no aplica el contenido, y la otra es con una mente de principiante, con una mente de decir, estoy dispuesto a empezar con una mentalidad de, no lo sé, voy a escuchar, y poder entonces abrirte a la posibilidad de ver qué me propone y luego cuestionarlo y practicarlo, como tú decías, y ver si es cierto y vivirlo. O sea, también habla como del aprendizaje que te puede dejar un libro, viene de esa capacidad de tomar acción, de irte tú a vivirlo, de ver qué te funcionó a ti, con qué te quieres quedar, con qué quizás tú no estás de acuerdo con el autor, que se vale, ¿no? Cuestionar, porque hay otro libro que se llama Cómo leer un libro. Y es un clásico, ya es bastante antiguo, pero te habla de cómo
pues digamos, cuál es la forma de lograr la mejor lectura para comprender, para realmente, como tú decías, como para estudiar. Y para lograr ese punto es tener ese diálogo activo de doble vía con el autor, decirle, a ver, Maite, yo no estoy de acuerdo contigo con esto, o esto me suena que no estoy segura si va a ser, si es verdad, si va a funcionar para mí, lo voy a practicar, porque entonces si tú vas a decirle a un autor, no estoy de acuerdo contigo, tienes que tener claro por qué. Decir, bueno, no, porque me parece que estás mal informado, me parece, distinguir entre opinión, entre emoción y opinión, y realidad, hechos, ¿no? De cómo lo puedes confirmar y ese rol de como crítico también, quizás documentarte más sobre el tema, leer más, profundizar, leer a otros autores, que ya es una lectura sintópica, le llaman, que es una lectura donde ya lees varios libros del mismo tema para instruirte al 100%, ¿verdad? Pero creo que ese enfoque de lo que tú decías, de pasar a la acción, vivirlo, ver si te funciona, es algo que deberíamos de hacer con todos los libros y quizás no con de primera página a última página, con absolutamente todo lo que te recomienda, pero con esas cositas que te resonaron, ir a ponerlas en práctica y ver si te funcionan o no. Este libro se supone, bueno, no se supone, ¿no? Sino que el enfoque es la manifestación, el cómo puedes tú visualizar, diseñar, manifestar, conectar con eso que quieres. Pero más que eso me pareció que es un libro para derribar creencias, para cambiar ese cuento que te cuentas sobre qué probabilidades hay para ti, qué opciones de vida, qué cosas son alcanzables para ti y hasta dónde te quieres poner ese límite o dónde está tu mente fija sin poder crecer. Entonces es un libro que me parece que más que manifestación, creo que es para ese cambio de creencias, que al final está muy relacionado con inteligencia emocional, ¿verdad? Partimos de lo que pensamos o lo que creemos se termina en ese pensamiento y ese pensamiento nos genera un sentimiento y ese sentimiento nos genera una emoción y empieza la reacción, ¿verdad? De qué hacemos con lo que nos sucede o qué hacemos con lo que nos contamos que nos sucede, que suena trabalenguas, pero a veces no es lo que sucede, es lo que nos contamos, sí, que creemos que sucede. Y viene mucho de lo que hemos vivido, lo que creemos que es la única verdad. Entonces me pareció interesante ese enfoque de decir qué pasaría si yo empiezo a actualizar esas creencias, a cuestionármelas, a salirme un poco, a expandirme un poco a creencias más empoderadas, menos limitantes, para seguir ampliando tu zona de crecimiento. Claro, conlleva una serie de cosas. Cuando te atreves te va a cambiar la forma de pensar, te va a cambiar el gusto por las cosas que haces, vas a empezar a hacer otras, a lo mejor terminan amistades, a lo mejor puedes dejar la profesión que tienes y te dedicas a otra cosa. Yo creo que la información lo que nos da es más oportunidades de cosas que están a veces enfrente de nuestras narices y no las vemos. Y por miedo las dejamos pasar, por una creencia, por una herida limitada de no merezco, o no soy suficiente, o no, eso no está para mí. O sea, son pocos los privilegiados que tienen derecho o acceso a ese tipo de cosas. Entonces, escuchaba el otro día que a los del secreto les han hecho hasta demandas. No investigué más, esa fue la poca información de lo que escuché y me llamó la atención. Cuando eso estaba de moda, yo lo probé y sí funciona. O sea, sí funciona, pero es que hay más ingredientes atrás de nada más sueña. Claro. Ay, sí, mañana en el garage de mi casa va a amanecer una camioneta BMW y sí. O sea, no es así tampoco. No. De hecho, hay un capítulo de este libro que te habla de eso, de no es, ya visualicé, manifesté, universo, ya repetí como loro, del cielo y ya está. Y de hecho hay una frase de un libro que se llama Plenamente Tú, que este autor decía, trabaja como si todo dependiera de ti y cree como si todo dependiera de Dios. Algo así era la frase, no la sé. Hay que dejar los resultados pero a es como, él, o sea, pero haz tú lo que está en tu parte. ¿Sí? Haz tú también tu parte, toma la acción de lo que necesitas y en esa parte de toma la acción pues puedes meter otros ingredientes como tú decías. Esta autora Maite Isa
Ella venía del mundo empresarial, de dirigir marcas, digamos, marcas premium, con grupos regionales, con equipo a su cargo, y hace un cambio totalmente de profesión y se vuelve millonaria prácticamente ejerciendo como coach de manifestación. O sea, algo que ni siquiera es tan popular, ¿no? No es que existan muchísimas coaches en este tema. Entonces habla de cómo tú también puedes hacer esos cambios, esos giros, ¿no? Lo que tú decías ahora de quizás abrirte a otras posibilidades, ser totalmente, hacer un giro a otro. El último podcast hablamos de que estabas en clases de canto, creo Ahí yo. voy. ¿Vas a creer que ahorita estoy componiendo letra de canciones? Sí. Cada entrevista me cuentas algo nuevo. Sí, es que yo dije, cuando yo en mi fregada vida me iba a imaginar, pero solo fue saltar el espacito ese donde no había grada, sino que había que saltar al aire, donde se apagó el ruido de, y si no puede, y si no lo aprendo, y si todos esos miedos se apagan, voy, confieso mi realidad ante el profesor, le digo, mi realidad es que canto todo el día. Lo siguiente es que quiero aprender a afinar mi voz. Y luego me fortalece cuando él me dice, genial, porque requiere de vulnerabilidad. Acá yo no le voy a pedir, usted no va a aprender a cantar como X, Y o Z. Acá usted va a encontrar la voz de Carolina Alcázar y va a cantar como Carolina Alcázar. Entonces, cuando yo veo como esas posibilidades no limitadas de, si yo soy Carolina Alcázar y la voz que hace, entonces tengo que descubrir mi voz. Entonces, no sé cómo va a ser, pero qué chilero va a ser ese proceso de la encontrar. Ahí, con eso, ¡plum!, se hable un siguiente nivel. Y porque ese primer día le dije a David, ahorita estoy recibiendo la información, tengo la sensación fuertísima de que yo voy a escribir canciones para padre. No sé cómo, porque puede sonar ridículo, porque es mi primer clase, porque eso nunca lo he hecho, pero solo sé, ahorita llevo la letra de 4 canciones. Wow. Entonces, y ya tengo otras 4 o 5 en título, porque ya me llegó como el título de cuál es el tema a desarrollar, porque el álbum se llama ¿Qué hemos hecho de ti? Entonces, quiero que lleve como un hilo y de alguna forma va a estar vinculado con el libro para niños que quiero escribir. Entonces, eso, dime tú, ¿cuándo en mis sueños? Claro. Nunca. Y si te hubieras dicho, nunca. No, Carolina, para esto no, a ti te tocaba eso me lo solo... dije en un montón de cosas y yo ya cantaba pues en la ducha, en el carro, en la cocina, en todos lados. Yo salgo de aquí y ni viendo yo un paso afuera voy cantando. No me preguntes por qué. Me voy a quedar hasta... ¿Y cuál? No sé, no es que ay, voy a cantar. De la nada caen a mí las canciones. Entonces yo dije, un día estaba barriendo y trapeando y empecé a cantar una canción que yo no conocía, con una melodía que yo tampoco conocía. Y tú digo, ¿y esto qué es? Entonces, así nos llega toda la información, Anita, pero la descartamos, la ridiculizamos, la minimizamos. Creemos que no es posible eso, para nosotros. No, eso a quién le va a gustar, no, si yo no soy eso, Total. no. Pues eso es lo que me gustó de este libro, el sentir que es eso de abrirte la mente a que es posible, a que cualquier cosa que casi cualquier cosa, habrán algunos que entren por ahí porque no quiero de una vez generalizar, es posible para ti. Ella habla incluso de cómo, ahorita que estamos hablando del canto, de cómo Beyoncé, esta cantante famosa, Beyoncé. Ella tenía también ese miedo, ¿no? Ese famoso síndrome de impostor que a todos nos pasa. Ella tenía esa duda, ¿no? De cómo será ser famoso, cantante y tal, y ella se crea un alter ego. Y le pone un nombre, ¿quién es este alter ego? ¿Cómo se va a actuar? Entonces, a veces, es lo que propone esta autora, crearnos ese alter ego puede ser como nuestra herramienta en momentos de duda de ¿qué haría el alter ego de Anita, ¿no? Yo qué sé, Juanita, ¿verdad? ¿Qué haría Juanita, la que ya lee 200 libros Juanita al año? La lectorcita. Sí, porque el alter ego tiene que tener un nombre así como payaso. Sí. Y al mismo tiempo, esto lo aprendí no en un libro, sino en mis clases de coaching, porque me estoy formando como coach, a también darle voz a nuestro autosabotador. Entonces, en una clase dibujamos le pusimos un dibujito, un nombrecito, cómo nos vamos a burlar de ese saboteador que a veces nos aparece
para pues boicotear nuestros propios sueños, ¿no? Y decir, bueno, ahí viene fulanito y El mío es pichi pichi. el mío se llama Cindy, ¿sabes? Ok. Viene Sí. de síndrome de impostora. Ok. Cindy, apóstrofe de Exacto. impostora. Está Cindy y está Luz. Para mí está Cindy y está Luz. Cindy es esta impostora, ese síndrome, todo esto, y Luz es como esa luz. ¿Y le hiciste el dibujo? Le hice el dibujo, le hice una cabezota así grande, como gruñona. Todavía lo tengo, creo que la tengo en mi cuaderno. Ok. Y siempre me recuerdo y es como, bueno, esta Ya no me va a boicotear. Y la ves ¿sabes? venir. Ya, No sé qué la hice. Sí. Un Es redondo, cuadrado, inflexible. Claro. Mira, inflexible, irracional, miedosa, exigente. Ok. Es ella. Pero también es parte de esa inteligencia emocional saber que esa saboteadora ha hecho una parte buena para ti. Ha hecho algo por ti. Te protegió en algún momento. Te protegió en algún momento. Tiene un rol bueno. Entonces, ¿cómo puedo casar yo mi Cindy y mi Luz, ¿verdad? Estas dos facetas. ¿Cómo puedo unirlas? Saber que ellas mismas pueden colaborar en sintonía. Ese equilibrio que tú decías hace un ratito. ¿Cómo pueden colaborar en armonía? Y cómo yo le puedo sacar partido incluso a ese mi lado saboteador. Claro, a Cindy la escuchas también. Y decís, ok, tienes algo que decirme, te escucho. Te la suelta, gracias. Diría, interesante punto de vista, dirían en Access. Y, okay, pero cuando tú ignoras eso, cuando tú quieres fusilar eso, es cuando le estás dando Más multivitaminas. Entonces solo se crece de tamaño. La otra parte que también necesita, que sos tú, necesita también ser vista y escuchada. Totalmente. Me recordaste a una autora argentina, experta en constelaciones familiares, que va a estar con nosotros en este retiro en Tikal. Y ella tiene un libro que se llama Romper el ciclo, Romper el ciclo. Y ella tiene una frase que se me quedó y es, ¿qué no estás viendo que necesita ser mirado? Y eso que tú decías, si yo no lo veo, si yo lo ignoro, más se apodera de mí, más espacio, más vitaminas, como si es más grande lo hago. ¿Cómo me puedo dar yo la oportunidad de ver eso que necesita ser mirado, que a veces no solo es mío, a veces es de mi clan, el colectivo o de mi cultura, de mi país, de mi entorno? Entonces también creo que ahí también radica esa formación emocional, el ver lo que necesitas ver, gestionar lo que necesitas gestionar y qué mirada le vas a poner a lo que te sucede. Que hay otro libro que no lo traía aquí, pero lo quería compartir porque, sobre todo si hay mamás o papás que tienen adolescentes, hay un libro que se llama Esas cosas que nos pesan. Es un libro tipo cómic, o sea, es ilustrado y es como un cómic, ¿verdad? Una historia que va sucediendo en el libro, súper cortito, entonces se lee en una hora, pero tiene mucho mensaje. Es un llamado también a la salud mental, al pedir ayuda, al no cargar tú con todo, sino también saber cuándo necesitas que alguien te eche la mano porque tú no lo estás sabiendo gestionar o porque todavía no tenías esas herramientas, no estás consciente de esas herramientas que tienes. Entonces el libro creo que es abrir la puerta un poco al servicio de los que hacen hoy en día los psicólogos, quitar un poco el paradigma, quitar un poco también como eso pesado de decir tengo que poder con todo. Y creo que para adolescentes es un libro que vale la pena, vale muchísimo la pena, porque también estamos viendo un tema de tasas de suicidio más altas. Estamos viendo con la una pandemia falta, eso se activó en los patojos. Se activó muchísimo el tema de la depresión, la ansiedad, y a veces los adolescentes tampoco saben a quién acudir, o a veces hay un poco de miedo, o me he encontrado con adolescentes que me han compartido que para sus papás pedir ir al psicólogo es estar loco, o eso no es necesario para ellos, o es un tabú. Sos débil si haces eso. Sos débil. Entonces yo creo que también ayudarnos entre nosotros como sociedad, en las familias, a abrir esos espacios y esas conversaciones con los más pequeños.
claro, busca tu red de apoyo, construíla, nunca tengas miedo de lanzar una señal de SOS, porque cuando te oía decir esto de los jóvenes, yo pienso esto es para los papás porque es el peso que le estamos poniendo al niño, el peso que le estamos poniendo al adolescente, absurdamente porque nosotros estamos envueltos en un caos de vida, queremos que ellos se comporten como adultos cuando carecen de ese conocimiento. Entonces no les puedes dar esa carga tan pesada ni de hacerte feliz, ni llenar tus expectativas. Entonces, todo eso viene de la lectura, del aprendizaje. No le gusta leer, oiga podcast, pues. Oiga, hay muchísimo material en redes sociales, hay audiolibros, hay de todo. No, incluso empiece a encontrar el gusto a aprender y después usted solito se va corriendo a los libros. Sí, incluso me comentaban, no solo en Guatemala, sino también estadísticas que se ven en otros países, cómo la lectura, la literatura juvenil ha estado creciendo mucho desde la pandemia. Y creo que es esa falta, esa interacción social que se perdió, sobre todo en los jóvenes que pasaron el colegio 2 años desde casa sin interactuar con nadie más. Muchos se refugiaron también en los libros. O los chicos que no tienen la suerte de tener amigos, porque son los rechas, porque no casan en el estereotipo de los grupos donde ellos quisieran estar y no los aceptan. El libro nunca te va a ignorar, te va a tratar, se va a ceder a ti, va a estar para ti siempre. Totalmente. Entonces nada más, compartí hace poquito con alguien que le hablas y no está metida en su libro, es una chica, es adolescente. Entonces le digo, mira, qué lindo verte tan metida en tu libro, pero ahorita estás en una reunión familiar. Entonces como que aprender a dónde, pues me vale madre mis tíos, mis primos, quienes sea que esté, porque yo quiero mi libro. Boring, diría, o sea, no quiero ir eso, entonces me voy y me voy. Entonces todo tiene un momento y un lugar, Anita. Un equilibrio total. Sí. ¿Sabes qué? Por eso yo he compartido con mi comunidad que este año me puse una meta de leer menos que el año pasado. Y cuando estás en un proyecto donde se trata de leer, puede sonar un poco como, ¿qué pasó ahí? Pero gracias a los libros me di cuenta, o sea, estoy muy clara en ese equilibrio que necesitas de no solo leer, es que necesitas vivirlo, necesitas construir tus relaciones, necesitas movimiento. Hay libros que te enseñan la importancia de estar en movimiento, de dedicarte a hacer ejercicio, de salir a caminar, no solo de leer. Entonces, hay una línea delgada entre perder ese equilibrio e irte al perder el y bienestar. hacer la pausa para poner en práctica que eso que estás aprendiendo. Si no solo te burra uno su cabeza de información y la llevada a práctica y el ejercicio. Claro. Entonces, es puro conocimiento. De hecho, el lema que tenemos en 30 libros este año es transformo mi vida leyendo. Y esa palabra transformar, si uno busca el significado, pues básicamente es un llamado al cambio, ¿no? A esa evolución. Y eso te lo va a dar el pasar a la acción, el salirte. De hecho, hay una frase en mi nuevo journal que dice, hay libros que empiezan cuando los terminas. Porque cuando tú terminas el libro, empieza el verdadero cambio, empieza la verdadera transformación. Cuando tú dices, bueno, leí que la cúrcuma es súper buena para desinflamar, voy a ver cómo la agrego a mi dieta, voy a ir a buscar, dónde la compro. ¿Qué es eso? ¿Qué dosis? Eso es pasar a la acción, eso es buscar ese cambio. Y yo comparto mucho con mi comunidad y con quienes nos escuchan hoy. No hace falta que también las 20 cosas que te recomendaron, las 20 las pongas a la práctica. Si hiciéramos una por libro y si leyéramos, imagina, un libro al mes, 12 al año, de enero a diciembre somos 12 cosas diferentes. En 5 años sos otro ser humano. Sos otra persona. Y es lindo ver, yo que lo he vivido, es lindo verte y decir, wow, o sea, es que soy otra persona y me gusto más. Claro. Te vas gustando más porque tú estás decidiendo qué ingrediente le estás poniendo a tu identidad, a tu persona. ¿Qué salsa le pones a tu taco? Pues sí, si el taco es tu vida, tú ya decís que sí, que no, porque sin límites tampoco hay como expansión, es como es solo eche. No, y cuando estabas hablando sobre la creación, lo que tú decías que le pasó a Beyoncé, todo eso yo lo aprendí con Marianne Williamson, yo a ella la amo, me encanta.
me encanta su mirada y ella fue la primera que le oí de hacer que no te gustan tus piernas. Entonces, ponles nombre, Betty la piernuda o qué sé yo, ¿sí? Entonces, y háblale cuando esa persona te esté fastidiando. Entonces, usa, inventa, sé creativo. Que ahí no lo decía, ¿y por qué no lo dices tú? O lo que decía ahí, no, a mí me suena más esto. Aplica eso que te resuena a ti, porque al final no todo es para todos, pero tampoco te pelees con algo que tú estás diciendo no es para ti. Va a ser bueno para alguien más. Y lo que te está sirviendo a ti no le va a servir a otro montón de gente. Claro. Entonces, cuando tú tienes una intención clara, Anita, de lo que quieres o hacia dónde vas, cuál es la ruta que quieres seguir, y lo sumas a una energía elevada, o sea, lo más parecido al amor, el resultado viene como consecuencia, viene como por añadidura. Totalmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que habla este libro de la manifestación, no? Al final no es que tú digas, manifiesto este nuevo trabajo y pasado mañana me llaman. Generalmente nunca sabes cuándo va a suceder, en qué momento va a llegar, cómo vas. Tú sigues actuando y en el momento se dará en el momento que te toca. Uh-huh. ¿Cómo es que dice ese dicho? Cuando te toca, y cuando no te toca, aunque te no. pongas. Cuando es para ti, ni aunque te quites. Y cuando no es para ti, ni aunque te pongas. Sí, esta historia de este señor que se gradúa de la Universidad de Abogado, la novia queda embarazada, o sea, no estaban los planes, pero bueno, le va a tocar mantener a ese bebé. Empieza a meter su currículum en diferentes bufetes para ver dónde le sale trabajo. Nadie lo aceptaba, aceptaban a otros que tenían menos preparación que él. Él se había graduado hasta con honores. Entonces dice, bueno, yo tengo que comprar pañales, tengo que comprar leche, necesito trabajar. ¿Dónde sí me aceptan? Le dieron trabajo en un restaurante como mesero. Entonces dijo, esto es lo que hay, yo voy a brillar en lo que hago. Entonces el tipo era tan genial dando su servicio como mesero en el restaurante que cada vez más y más comensales. Entonces el dueño del restaurante lo está observando siempre y dice, ok, voy a abrir un segundo restaurante, y le pide a este chico, vas a ser tú mi gerente de este nuevo restaurante. Y brum, 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 otra vez lo mismo. Y entonces así está él cuando dice, ¿y si abro yo mi propio restaurante? Entonces abre su propio restaurante, hoy es dueño de una cadena de 300 restaurantes. Wow. Entonces dice él, gracias a Dios no me dieron trabajo cuando metí mi currículo, porque si no me hubiera quedado limitado a una oficina de abogados trabajando como abogado. Total. Entonces, a veces nos quejamos, Anita, de lo que nos está pasando, como que la peor desgracia, y no sabes si esa desgracia es la que te trae el mayor y más grande regalo de luz o de lo que sea tu vida. Yo creo que es al final lo que nos contamos, ¿no? De cómo queremos ver, cómo queremos interpretar lo que nos sucede. Sí que hay casos donde creo que es difícil decir, lo hablábamos con un autor de esas cosas que nos pesan. A veces es difícil que te digan, sácale algo bueno, agradécelo. Por ejemplo, si a alguien lo violaron, ¿no? Si alguien vivió algo muy fuerte, va a ser muy difícil que tú digas, no, agradezco por esto que me pasó y qué bueno que me pasó. A veces no, a veces quieres decir, esto que me pasó es una verdadera desgracia. Ay, pues que desgracia. No sabía si no sabía si estaba permitido. A veces quieres decir eso y no sé, me quedé pensando mucho en eso de, bueno, tal vez sí, tal vez no absolutamente todo tienes que ponerle, porque luego también pasamos a esa inteligencia emocional y ese positivismo tóxico y que también se confunde con que siempre estés sonriendo, que estés súper feliz, que creo que también Tuti Furlan lo habla en su libro, de no se trata ese tipo de felicidad, ¿verdad? No. En el libro Feliz Vida Imperfecta es una felicidad que más es como calma, y volvemos a eso que hablábamos de esta serie de La Abogada, de a veces las emociones se nos quedan cortas para describir qué es lo que realmente queremos, porque a veces felicidad no es lo que queremos, porque la felicidad es bien momentánea, es este tipo de felicidad la que creemos que queremos, pero cuando piensas realmente lo que queremos es calma, paz, seguridad, bienestar, relaciones donde no hayan discusiones, donde no hay ruido,
no tanto esa felicidad como decía Tuti, ¿verdad? Esa felicidad brillante de cosas, de logros, uno tras otro, y que lo vivís un ratito y se O desaparece. lo vivís años y nunca Y- encontraste la felicidad y tampoco. Exacto. De hecho, hay un libro también. Solo recordé, yo aquí Miren, traía yo les he 5 de y decir abajo. que todos los libros recomendados por Anita están en la descripción de este Pero ya me episodio. salieron más. Estos físicos. De ahí vuelvan a ver el episodio y tomen nota de los Sí, nombres. es para que pongan atención, ¿no? Está el libro que sacó ahorita Matthew Perry, Ah, que es pensé el que autor Mahogany, el de actor. Friends, que hizo Ah. de Chandler Bing en Friends. Ok. Y cuando yo leí ese libro, o sea, Chandler es uno de los personajes que muchos amamos y era el favorito de Friends. Divertidísimo, bueno, para mí el mejor. Chandler es el que se casa con Mónica. Con Mónica, Ok, exacto. ok. Y él cuenta en su biografía de todas las, no les voy a hacer mucho spoiler del libro por si lo leen, de todas las temporadas, que fueron 10 de Friends, 10 solo años. una la hizo sobrio. Ah, estaba con Y él alcohol. cuenta cómo en realidad su vida es un vacío existencial, un vacío, es soledad rodeada de adicción. Y por esa Con éxito pena, y brillo superficial. con éxito, o sea, él habla de los apartamentos que se compraba, lo que estaba generando, o sea, más de 1 millón por episodio de Friends, y aún así, estar en esa soledad, en esa adicción, en ese no sentirse suficiente, gastarse más de 7 millones en terapia para poder, 7 millones de dólares para poder salir adelante. O sea, te das cuenta que no es lo que vemos, es más adentro. Es Diría más, The Pretty Woman cuando está en Latina con Richard Gere, yo con 2 piernas de contacto me di toda la mejor terapia. Ay, pues mira, ¿cómo se llama el libro de él? De Matthew? se llama, yo lo leí en inglés, pero en español ahorita ya está, se llama Amigos, Amantes y esa cosa tan terrible. Ok. Ya está la memoria, él cuenta cómo estuvo al borde de la muerte, o sea, él debió haber estado muerto, literal, con lo que le sucede y lo que él vive, y cuenta pues todo lo que hay detrás de bambalinas del show, detrás del éxito y la soledad profunda que vivía. Entonces también vemos esa necesidad a todos los niveles. Ujú. No es solo para los ricos, millonarios, para los pobres, para los tristes, es para todos esa gestión emocional. Le dicen a un psicólogo, ¿a usted le gustaría darle terapia a gente con dinero o a gente de escasos recursos? Ah, gente con dinero. Y lo ven así, ay, como que qué interesado. ¿Saben por qué? Dice, a gente con dinero. Porque ya a la gente con dinero no le tengo ni que enseñar ni que convencer que el dinero no es la felicidad. Wow, qué fuerte. Entonces, en cambio al otro que estás creyendo que es el dinero, si lo tuviera, entonces No aquí va y a allá. cambiar. No va a pasar. Mientras tú de adentro no tenga otras satisfacciones que no vienen del dinero, sino que vienen de ti, ni en el dinero, ni en la fama. El otro libro que dicen que está bueno es el de Matthew Mahogany, el de How to Lose a Guy in 10 Days. No, Ese leí, actor, dicen sí. que es buenísimo. La historia de él, los papás, él veía, sus papás casi que de matarse, de peleas, ahí tirados en el piso de la cocina. Y ahí mismo en ese piso terminaban haciendo el amor. Entonces, lo que a él eso le impactó. Entonces, uno ve, ay, qué factor famoso, No. unas vidas. Duras. Ya quisiera yo leer, mira la vida de Oprah, la vida de Will Smith, fue también así, ¿Leíste el libro? tremenda. ¿Leíste el libro de Will Smith? No, ¿tú sí? No, tampoco. Un día vamos a hablar de biografías Sí, de mira, un famosos. episodio así. Sí, de verdad que sí, porque son grandes lecciones que ojalá uno, cuando ya empieza a tener un poco más de sabiduría, Anita, vas a empezar a elegir aprender del error ajeno. Sí, Ya no de que te reviente algo que tú el me dijiste, cuerpo. nunca se me Sí. olvida que tú me lo dijiste. Sí, o sea, El no ya tener que sufrirlo tú en tu para poder piel aprender. propia, ¿no? Ya mucha tontera, ya mucho sufrir. Sí, y yo creo, eso que decías, yo creo que hay libros también como biografías, que no precisamente es toda esta lección moral que a veces la sentimos así, ¿no? Biografías que a través de las cuales tú puedes aprender sin que te Nelson pase Mandela. a ti. O sea, gente que ha hecho cosas grandes en su vida, cambios grandes en la humanidad, y él se mantuvo, él era congruente nada más, él sí creía
y practicaba lo que creía. Y era paz, Coherencia total. pero era paz sobre todas las cosas. Entonces, a eso nos llevan los libros. Pues gracias, Anita, por traernos el resumen de estas perlas y pues a seguir leyendo. Gracias a ti. Y pues cuando vengas a Guatemala nuevamente para el taller, cuéntanos con anticipación para ver de programarse uno, ¿verdad? Sí, genial. Y por ahí también los esperamos si alguien se quiere apuntar a Aquí este viaje. En 30 libros vas a estar dando tú toda la información. Ahí está toda la información. En Instagram estoy como 30 libros y si no en la página web 30libros.com. Ahí está, es un retiro de 4 días. Se llama retiro lector, pero más que un retiro lector es un viaje de transformación, que es lo que estamos buscando este año, vivir afuera de los... al fondo, del mar de tus emociones. Ahí donde a veces no queremos entrar. Submarino. Ok, entonces estás como 30 libros en tu página web, en Instagram y en Facebook. En todos lados, como 30 libros. Y gracias por la invitación, me encanta Anita. platicar siempre contigo. Me llevo lecciones que no se me olvidan siempre que platicamos, así que muchas gracias. A ti. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.